Dios nos bendiga pues en esta mañana y todos salgamos edificados como es el propósito, ¿verdad? De nuestro Dios y la palabra de nuestro Dios para cada uno en este primer día de la semana. Dios les bendiga pues. Y este es el tema. ¿Quién puede perdonar pecados? Estaremos, hermanos, me estaré enfocando en una historia de nuestro Señor Jesucristo, en donde nos da una enseñanza muy clara de lo que es aquello. Una gran lección para los judíos ahí en esa ocasión. Me gustaría pues comenzar diciendo, ¿verdad? Meditando un poco en la situación que está sucediendo en ese momento, antes de llegar a esa historia. Meditar, ¿qué hacemos, verdad? Cuando escuchamos por ahí, ¿sabes? Que nos dicen, allá en tal lugar hay muy buenos doctores, ¿verdad? Hay un muy buen doctor. Pues ha sido mi experiencia, ¿verdad? Que pues ahí va todo el mundo. Ahí quieren que aquel doctor los consulte, ¿verdad? Hay cierto doctor también allá en un lugar en donde pues visitábamos, mi esposa y yo, en Reynosa, ¿verdad? Y también tenía pues una muy buena fama de que era muy buen doctor y ahí íbamos desde temprano en la mañana y estaba lleno el lugar. Estaba lleno ahí y pasaba uno más de una hora, ¿verdad? Como es muy común. Pero en verdad sí era buen doctor, ¿verdad? Y recetaba y acertaba, ¿verdad? Y bueno, en fin. Claro que no se va a comparar con nuestro Señor Jesucristo de ninguna manera, ¿verdad? Estoy tratando de ver la situación porque nuestro Señor Jesús estaba sanando y estaba haciendo muchos milagros en ese tiempo. Era casi ahí por el principio del trabajo, de la obra de nuestro Señor, ¿sí? Así que gran cantidad de personas buscaban a Jesús para ser sanados. ¿Por qué? Pues porque se había corrido la voz, así como hablábamos hace un momento. Se había corrido la voz y todos corrían a Él, todos venían, porque ¿quién de nosotros no padece alguna enfermedad? ¿Verdad? Y todos deseamos ser sanados. Todos deseamos que en un momento, en un instante, aquel mal se vaya. El dolor, la enfermedad, sea lo que sea, que aquello se vaya. Es nuestro deseo. Así que podemos imaginarnos pues la situación, aquel momento, que lo que está pasando. Y para esto les invito pues que me acompañen al libro de Mateo, como vemos aquí, ¿verdad? En la primera cita. Gran cantidad de personas buscaban a Jesús para ser sanados. Me voy a brincar, ¿verdad? Solamente voy a ver algunos versículos, los que tengo aquí en la pantalla, o ahí escritos, del 28 y del 32 al 45. Yo les invito, ¿verdad? Si en casa pueden leer todo ahí, ¿verdad? Corrido desde el versículo 28 o aún antes, y se puede dar cuenta, ¿verdad? De todo aquello que estaba haciendo nuestro Señor en ese momento. En Marcos, estaba aquí, me vine a Mateo. Déjenme, corro mis hojas a Marcos, capítulo 1, versículo 28. Nos dice así: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Nuestro Señor acababa de sacar un demonio, ¿verdad? De una persona, ¿sí? Y esto se hizo saber, fue muy conocido y nos comenzamos a dar cuenta pues que esto se difundió. Comenzó a crecer la fama, quiere decir, ¿verdad? Todos a escuchar aquello que hacía nuestro Señor Jesús por toda la provincia alrededor de Galilea. Toda esa región, ¿verdad? Comenzó a escuchar de aquello que hacía nuestro Señor. Bueno, más adelante, si vamos al 32, vamos a leer hasta el 45, todo el resto del capítulo, y nos demos cuenta qué más se escuchaba. Bueno, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ahí en donde estaba nuestro Señor, ¿verdad? Dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios.
y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Pues qué bien. Esto es lo que estábamos hablando. El Señor sanó a muchos y de diversas enfermedades. ¿Cuál enfermedad no podía sanar el Señor? Todas, no había ninguna que no pudiera, ¿verdad? Todo lo sanaba el Señor, cualquier enfermedad que tuvieran las personas, por supuesto. Sigue diciendo el 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Fíjense, ¿verdad? Ahí se va difundiendo más y el Señor va sanando y ayudando pues, y ahí lo buscan. Todos te buscan, Señor, le están diciendo a nuestro Señor Jesús. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. ¿Sí? Nos damos cuenta, hermanos y amigos, de algo muy importante. No solamente vino el Señor a sanar, sino que principalmente vino a predicar. Porque sabemos, hermanos, que aunque nuestra salud sí es importante, por supuesto, y deseamos tener aquella salud física, nos damos cuenta, según la reacción de nuestro Señor, lo que le dicen, lo más importante es la palabra de Dios, ¿verdad? El servir al Señor y el conocimiento, porque si fuera lo más importante sanar a las personas, diría, ok, vamos con aquellos que me están buscando. No, cuando le dijeron, Señor, todos te buscan, Él dijo, bueno, vamos a estas otras ciudades a predicar porque a eso he venido. ¿Sí? Nos ayuda a enfocarnos en lo más importante. Otra vez, no quiere decir que nuestra salud no es importante, es sumamente importante, pero aún más nuestra salud espiritual, ¿verdad? Aún más es aquello eterno, ¿verdad? Lo que dura por siempre. Siempre recuerdo o seguido, ¿verdad? Menciono que nuestra salud, como nos dice la Biblia, o nuestra vida es pasajera, ¿verdad? Y aquella salud, pues, aunque es importante, la salud espiritual es la que nos llevará a un lugar eterno, ¿verdad? Y ahí debe estar nuestro enfoque, en esa salud. Bueno, sigue diciendo el 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero, ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ya no dejaban, no podía ni caminar, ¿verdad? En una ocasión, en varias ocasiones, vemos en las Escrituras que la gente lo apretaba, ¿verdad? De tanta gente que lo seguía y quería ser sanado, ¿verdad? Y aquella mujer que apenas se alcanzó, ¿verdad? A tocar el manto del Señor y fue sanada. Todos querían ser sanados. Y el Señor aún a este leproso que sanó le dijo, no le digas a nadie. Pues no, ¿qué hizo él? Fue y lo divulgó mucho. Y ya no podían, todos salieron, ¿verdad? Para ver a nuestro Señor. Pues nos damos cuenta, ¿verdad? Quería pues llevarlos a este lugar, allá, a esta situación, lo que está sucediendo, porque vamos a leer pues en un momento esa historia, ¿verdad?
En ese tiempo probablemente Jesús vivía en Capernaum. Esto quería yo también verlo antes de leer la historia, porque lo que va a suceder es precisamente en esta ciudad de Capernaum. En Mateo 4, si ustedes me acompañan ahí, por favor, un libro antes. Mateo 4 del 13 al 16. Hay varios datos importantes, ¿verdad? A veces nos preguntamos, ¿en dónde viviría el Señor? ¿Tendría alguna casa nuestro Señor Jesús? ¿Verdad? ¿Viviría en alguna parte? Bueno, pues aquí hay algunos datos que son interesantes, ¿verdad? Y podemos pensar que sí. Por lo menos nos dice de alguna ciudad en donde vivía. Sabemos que nuestro Señor Jesús nació en Belén. Sabemos que se crió en Nazaret, ¿verdad? Así que esos son datos, ¿verdad? Ahí vivía el Señor. Pero parece ser que en un tiempo vivió en esta otra ciudad. Mateo 4, del 13 al 16, nos dice así. Y dejando a Nazaret, dice Mateo 4, 13, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sí? Así que, ¿por qué? Bueno, aquí parece ser que se había profetizado, ¿verdad? Por Isaías, aquella bendición que recibiría este lugar. Y ahora lo vemos, ¿verdad? Precisamente por eso se está haciendo referencia cuando nos dice que el Señor dejó Nazaret y se fue a Capernaum. Y se cita pues aquella bendición que dijo que recibirían. Pues el Señor ahí estaría, el Señor ahí estuvo predicando, el Señor ahí estuvo enseñando, sanando y haciendo pues su obra. Qué bendición para aquel lugar. Cuánto desearíamos, ¿verdad?, que hubiéramos estado ahí. Cuánto deseáramos que el Señor aún estuviera en estos lugares haciendo lo mismo, ¿verdad? Bueno, no es así. Pero nos damos cuenta de la bendición verdadera que ellos recibieron en ese lugar, ¿sí? Capernaum, pues, interesante. Lucas capítulo 4, ahora si vemos también, por favor, acompáñenme a este versículo, esta cita. Lucas 4. Versículo 23 y 24. Lucas 4, 23 y 24 nos dice así. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Esto es cuando está nuestro Señor, ¿verdad? Ahí dando enseñanzas con los judíos, pues. Dice, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hablando porque ahorita decía yo, ¿verdad? Nació en Belén, se crió en Nazaret, pero después se fue a Capernaum, ¿verdad? Así que ahí en esto que está diciendo nuestro Señor, está diciendo una gran sabiduría, algo muy cierto, por supuesto. No lo aceptaban aún en su propia tierra. Aquí es Nazaret, ¿verdad? Podemos decir. Pero nuestro Señor ha estado haciendo muchas obras allá en Capernaum. Y el Señor está diciendo, pues ustedes no me aceptan aquí. En otras palabras, ¿verdad? Al profeta nunca no lo aceptan en su propia tierra. Así que mucho había hecho nuestro Señor en aquel lugar, como había estado profetizado aún. Ya vimos Isaías, ¿verdad? Esa referencia. Y aún querían pues que hiciera también en Nazaret. Pero ahí no lo recibieron, ¿verdad? Ahí no aceptaron su palabra. Aún cuando terminó de hablar esta enseñanza, estaban enojados en contra de él, ¿verdad?
Le llevaron allá en un lugar alto para aventarlo, ¿verdad? Después de haberles dado la enseñanza, imagínense ustedes, si le están pues pidiendo obras, pues no podían recibirlas. Pero el Señor dice ahí en el versículo 30, mas Él pasó por medio de ellos y se fue. No era el tiempo aún de morir el Señor, ¿verdad? Pero aquí pues se da esa referencia de Capernaum, esa ciudad en donde nuestro Señor había pues había estado viviendo y aún haciendo su obra también. Un día pues nos dice, si vamos a Marcos nuevamente, por favor, Marcos ahora en el capítulo 2, hace un momento leíamos el capítulo 1, Marcos en el capítulo 2 nos comienza a decir otra historia y comienza a decirnos que estaba en casa. Un día Jesús estaba en casa, nos dice Marcos 2, del 1 al 12, leamos esta historia, muy interesante, aquí nos vamos a estar deteniendo, por supuesto, como siempre, para meditar en esto que está sucediendo aquí. Muy interesante, hay pruebas, ¿verdad?, de que Jesús pues tenía la autoridad para sanar y para perdonar pecados. Y esa es la pregunta que nos estamos haciendo en esta mañana, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Sí? Bueno, nos dice pues Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Sí? Aquí, así que aquí juntamos lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Capernaum y toda la gente que ha estado escuchando de la obra de nuestro Señor, de sus sanaciones, ¿verdad? De aquellos milagros, y ahora van ahí. Ahí está el Señor en casa. Vamos. Y había tantas personas que ni aún afuera en la puerta cabían. ¿Sí? Bueno, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro personas, traían a este paralítico, ¿sí? Ahí, así que nos vamos yendo, ¿verdad?, para entender esta historia. Dice, y como no podían acercarse a él, hacia nuestro Señor Jesús, por causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué haría usted? Me pongo a pensar. ¿Qué haría usted si un grupo de 4 personas fuera a su casa y hiciera un agujero en su techo? ¿No estaría usted enojado? Me están destruyendo mi techo, mi casa. ¿Qué pasó, verdad? Pues no, eso no fue la reacción de nuestro Señor. Él estaba viendo verdaderamente el deseo y la fe de ellos, ¿verdad? De bajar a aquella persona para que estuviera a los pies o estuviera frente al Señor para ser sanado. ¿Sí? Qué gran compasión, ¿verdad? O quizás cualquier otra persona estaría enojada. Pero no fue así nuestro Señor, ¿verdad? Al contrario, Él vio la fe de ellos. Dice pues, sigue diciendo el 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Fíjense, ahí estaba perdonando el Señor, ¿verdad? ¡Qué bendición! ¿Podía hacer esto nuestro Señor Jesús? Claro, y lo vemos en las Escrituras, ¿verdad? Que el Señor perdonó a muchos sus pecados. Pero había aquellos que no creían en el Señor, algunos de aquellos judíos, como se mencionan ahí, ¿verdad? Que estaban algunos de los escribas ahí escuchando. Cuando nuestro Señor dijo eso, tus pecados te son perdonados, hijo. Comenzaron a decir entre ellos, ¿quién es este? ¿Por qué habla así?
Blasfemias dice, y cierto, quizás sería nuestra reacción, y yo pienso que es nuestra reacción cuando escuchamos a alguien decir tal cosa, ¿verdad? Ahora entre los hombres. Nuestro Señor Jesús, claro que lo podía hacer, Él es Dios, ¿sí? Pero estos hombres no creían en Él y esa fue su reacción, pero pues nuestro Señor tiene ese poder. Sigue diciendo, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sí? En otro versículo dice que habían visto maravillas. Y hay versículos también que nos dicen, solamente Dios hace maravillas. Y Jesús está haciendo aquí una maravilla, probándose así que Jesús es Dios, porque solamente Dios hace maravillas. ¿Sí? Esto es los milagros que está haciendo el Señor. Pero aquí se están escandalizando algunos porque el Señor dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Pues con estos hechos, con esto que acabamos de leer, esto que sucedió ahí, Jesús probó que Él es Dios y que tiene el poder de Dios. Tiene poder para sanar, tiene poder para perdonar. ¿Qué es más difícil? Dice ahí, pregunta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es más difícil decir, tus pecados se son perdonados? Cualquiera puede decir eso. Pero no tendrá efecto alguno si nosotros lo decimos. Pero al decirlo nuestro Señor Jesús, claro que tuvo un efecto, un resultado. Porque el Señor no habla mentira. Él perdonó los pecados. Pero para probar que Él de verdad le había perdonado sus pecados, dijo que es más difícil. Decirle a tus pecados se son perdonados, o decirle levántate y anda, porque era un hombre paralítico. Pues para que vean que lo que dije al perdonarle sus pecados es cierto, ahora digo, levántate y anda. Así que mostró ese poder, aquel se levantó, aquel paralítico y anduvo. ¿Verdad? Hizo las dos cosas, le sanó físicamente y le sanó espiritualmente. Podemos pensar, ¿cuál es más importante? Pues la sanación espiritual, por supuesto. Pero también el Señor le sanó en lo físico. Ojalá, esperamos, ¿verdad?, que este hombre, después de haber sanado, pues haya mantenido su fe y su fidelidad a Dios, ¿verdad? Como nos preguntamos también en otras ocasiones de aquella mujer que le iban a apedrear y el Señor le perdonó sus pecados, ¿verdad? Y le dijo, pero ya no peques más. ¿Sí? Vete, pero ya no peques más. ¿Qué habrá hecho aquella mujer? ¿Habrá dejado de pecar? Y así también a cada uno que perdonó. Sí, fue limpio en ese momento, pero ¿qué después? ¿Verdad? Bien. Primera de Juan 5:20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí nuestro Señor Jesús lo probó en Marcos, ahí en Marcos 2, donde acabamos de leer esa historia, sin duda alguna.
No debió haber quedado, ninguna duda de que Jesús es Dios, pero aún en ese tiempo y aún en este tiempo, en nuestros días, hay aquellos que dudan, hay aquellos que niegan que nuestro Señor Jesús es Dios, ¿verdad? Y es una blasfemia y es un pecado para ellos que digamos nosotros que Jesús es Dios. Pues estamos en el verdadero, nos dicen las Escrituras. Dios mismo nos está diciendo, estamos en su Hijo, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna. Él nos da esa vida. Él es la vida, Él es el camino, Él es la puerta. ¿Sí? Él es el agua y pan de vida que debemos de tomar y comer día con día. ¿Sí? Y gracias al Señor por esto. Pues hermanos, ya vimos, ¿verdad? Esta enseñanza, esta prueba, pero vamos a meditar en otros puntos. Pero algunos judíos, aún siendo testigos de sus enseñanzas, de sus obras y poder, no creían, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Aún de haber presenciado todo aquello, hace un momento yo decía, no, cuánto deseáramos que nuestro Señor Jesús aún estuviera con nosotros y ver aquellas obras y creer en Él. Bueno, como ya lo hacemos, ¿verdad? Pero que muchos vinieran a Él y ver aquellas maravillas. Pues aquellos que tuvieron oportunidad de ver todo aquello, aún no creyeron en nuestro Señor. Así que no solamente por aquellas obras podemos creer, sino que es necesario creer con todo corazón, creer con toda sinceridad, por la palabra, por el mensaje de Dios, ¿sí? Porque muchos deseaban ver milagros, ¿verdad? Pero no para convencerse, simplemente para maravillarse, ¿sí? Y ese no es el punto, ¿verdad? Ese no es el propósito. Dentro de esa incredulidad de estos hombres que dijeron, recuerdan que dijeron, ¿qué dice este? ¿Por qué habla así? Solo Dios perdona pecados. Bueno, dentro de esa incredulidad, eso dijeron muy verdadero. Eso era cierto, solamente Dios perdona pecados. En Marcos 2:7, ¿verdad? Recordamos eso que dijeron. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es lo que dijeron cuando Jesús perdonó a aquel paralítico, ¿verdad? Bueno, pues también Jesús perdonó a muchos otros, hemos visto. Así que, sin duda alguna, nuestro Señor ha probado que Él es Dios. Y así también lo dice Daniel 9:9. Solo Dios perdona pecados. De Dios es el perdonar pecados, nos dice en Daniel. Si buscamos este libro, por favor, allá en el Antiguo Testamento, es un versículo no muy largo, pero importante para nuestra lección en esta ocasión. Daniel 9:9 nos dice así: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. ¿Sí? Y esa es la verdad. El mundo entero estuvo en pecado. El mundo entero está en pecado. Y aún estando en pecado, nuestro Señor nos ha amado y ha dado a su Hijo, como decíamos hace unos momentos, y aún en nuestra oración, en que el Señor nos amó y dio a su único Hijo, ¿verdad? Y solamente Él pudo haber hecho tal cosa. Solamente Dios nos pudo haber amado de esa forma, de dar a su Hijo, para que usted y yo tengamos el perdón de pecados que solamente Él, pues, nos puede dar. ¿Sí? Gracias a Dios por esto, ¿verdad? Y aquí claramente está de Dios, solamente de Dios, de Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia
y el perdonar, aún pues que pequemos en contra de Él, ¿sí? Aunque contra Él nos hemos rebelado. Aún, hermanos, cuando hoy en día, ¿verdad? Si cometemos algún pecado, pero si nos arrepentimos, el Señor nos vuelve a perdonar. ¿No es esto una maravilla? ¿No es esto una maravilla? ¿No es esto un amor tan grande? Y eso, pues, contesta nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar pecados? Pues nuestro Señor únicamente, ¿verdad? Que si viene alguien, ¿verdad? Y nos dice, tus pecados te son perdonados, no te preocupes, yo te perdono tus pecados. Pues blasfemias dice aquel hombre, ¿verdad? Ahora sí, sería cierta aquellas palabras. Blasfemias dice, solo Dios puede perdonar pecados. Y algunos sí pretenden perdonar pecados en nuestros tiempos. Me gustaría pues que fuéramos a leer este versículo en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 3 y 4. Y esto debemos de predicar al mundo entero, hermanos. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces no seamos engañados, ¿verdad? Nosotros mismos, por supuesto, hermanos, no creamos aquellas mentiras. Si alguien viniese a nosotros a decir una forma mágica, algo diferente, alguna enseñanza que no es escritural, de decir, tus pecados pueden ser perdonados de esta otra manera. No seamos engañados y prediquemos al mundo, enseñemos a nuestros amigos, familiares, vecinos, no seas engañado, ten cuidado, ¿verdad? Aquellos que dicen que perdonan pecados están mintiendo, están pecando ellos mismos, ¿verdad? Y hay pues aquellos que en verdad, aparte, como acabamos de leer, tratan de tomar el lugar de Dios, ¿sí? Se sientan en el templo de Dios como Dios. Bueno, no hay un templo de Dios, ¿verdad? Físico aquí en la tierra, pero pretenden sentarse en un lugar de poder, de majestad, ¿sí? En aquella silla grande y hermosa, ¿verdad? Como si fueran verdaderamente un rey espiritual. Y aún se hacen llamar padres. Santo Padre, ¿verdad? Pues qué error y qué blasfemia en verdad, ¿verdad? Pero hermanos, pues es necesario aún mucha enseñanza. Es necesario nuestra predicación, la de usted y mía, y de todos los cristianos alrededor del mundo, de quitar esa venda, ¿verdad?, de los ojos de muchas personas, para que entiendan la verdad de Dios. Solamente Él nos puede perdonar. Solamente nuestro Señor puede quitar esos errores de nosotros, ¿verdad? Y se enseña eso, ¿verdad? Grandes errores en las enseñanzas y muchos otros que hay, por supuesto, pero esos errores en cuanto al perdonar pecado, existe a lo que se le llama un confesionario, en donde uno va y se hinca ahí, ¿verdad? O se sienta y confiesa sus pecados a un hombre y le dicen, pues, ya lo has confesado, ahora tu pecado es perdonado.
o indulgencias, son aquellos documentos, ¿verdad?, que se venden, así comenzaron esos documentos, se vendían por riquezas, por muchísimo dinero. A cambio de dinero se daba un documento, una indulgencia. Ten, el pecado que vayas a hacer te va a estar perdonado. O tus pecados se son perdonados. ¿Sí? ¿En dónde pues en las Escrituras nos enseña Dios tal cosa? No, hermanos, a veces es incómodo aún hablar de esto. De verdad. Pero son enseñanzas que hay en el mundo. Son errores que hay en el mundo. Engaños. Y es nuestra responsabilidad traerlo a la luz. Para contestar o refutar aquello como lo merece. Porque es un engaño que la gente, ¿verdad?, que el mundo, que líderes religiosos han inventado y engañan a muchos, y es nuestro trabajo de usted y mío y todo cristiano hacer ver ese engaño. Así que no nos dé vergüenza, no nos sintamos mal, porque si ellos no se sienten mal al engañar, menos nosotros que estamos hablando la verdad de Dios. ¿Verdad? En vano pues honran a Dios. Vamos a ir a este versículo antes de seguir adelante en nuestra lección, Mateo 15:9. Por favor, si me acompañan. Mateo 15:9. Recordemos este versículo donde nos habla pues en cuanto a algunas tradiciones. Mateo 15:9. Dice así, corta y rápidamente: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que otra vez, aquello que se enseña en una confesión o en aquel confesionario o en aquella indulgencia, que son los errores que estamos hablando en esta ocasión, solamente, es algo en vano, no es de Dios. ¿En dónde en la Biblia encontramos tal cosa? De ninguna manera. Así que todo aquello es en vano. Se dice que aquello se hace en el nombre de Dios, pero es mentira. Y aquello pues, en vez de quitar pecados, más bien les añade un pecado más. Tristemente, y el Señor sabe que hay tradiciones así. Lo había en aquel tiempo y lo sigue habiendo hoy en día. En vano honran al Señor porque enseñan sus tradiciones, sus ideas, sus propias enseñanzas como si fuera algo de Dios, como si fuera un mandamiento del Señor. De ninguna manera. Bueno, pues, entendemos pues la importancia de aquel perdón. Ya vimos, ¿verdad?, que el Señor mandó a su Hijo. Hablábamos y meditábamos de esto, ¿verdad?, que el Señor estuvo dispuesto a mandar su único Hijo y Él vino y murió y sufrió por usted y por mí. Bueno, leamos en Hechos 26, por favor, que nos habla como haciéndonos saber aquello que Dios ha hecho por nosotros. Hechos 26, 18 nos dice de la siguiente manera: dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está nuestro Señor Jesús hablando a Pablo. ¿Sí? Pablo está narrando esa conversión y le está diciendo a nuestro Señor Jesús el propósito por qué el Señor lo escogió a él. Pero no solamente es un trabajo de él, no es solamente una bendición que recibe Pablo, bueno, sí, al ser apóstol del Señor, ¿verdad? 12 apóstoles y Pablo por último, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros en el mundo, cada persona puede recibir esto.
el perdón de pecados. Y es tan interesante, tan bueno meditar en cada cosa que nos está diciendo aquí. Para que abra sus ojos, está diciendo al predicar al mundo. Cuando predicamos al mundo, hermanos, también igual se abren los ojos de las personas como algún cristiano en un tiempo abrió los ojos nuestros, de verdad. Y nos da tanta alegría, ¿verdad? Que con las personas que estudiamos, hay una de ellas que nos dice seguido que está bien asombrada, ¿verdad? Que ve claramente, dice, yo antes no entendía. Y a mí me invitaban a diferentes lugares y yo iba y no me parecía bien, pero no sabía yo si estaba bien o no. Pero ahora que lo que me explican con la Biblia, veo claramente que aquello que hacen ahí no está bien. Y no lo hizo Patti, ni Humberto, ni nadie. Es Dios. Es la palabra de Dios. El crédito es de Dios, ¿verdad? El poder y este mensaje es de Dios, no nuestro. Él abre nuestros ojos para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Porque estamos en obscuridad, ¿verdad? Cuando estamos en pecado. Pero el Señor nos trae a su luz, a su verdad, a ser limpios. Y de la potestad de Satanás, o sea, quiere decir del poder de Satanás. Estar en potestad de Satanás es que hacemos el pecado. Y ahí están muchos hablando con malas palabras, con maldiciones, y en pleitos, y en engaños, y en tantas otras cosas, que esas son las obras de Satanás. Así que están en la potestad de Satanás, ¿verdad? Pues la palabra de Dios nos saca de ahí, ¿verdad? Nos traslada, nos saca de esa potestad de Satanás a Dios. ¿Sí? Para que reciban por la fe en Cristo perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Así que venimos a Él. Es necesario creer en Él. Es necesario confesar su nombre. Es necesario bautizarnos en su nombre, o como Él lo dice. Y Él lo dice, Él dice que nos bauticemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Él está ese perdón y esperanza. Y herencia entre los santificados. Hermanos, cada uno de nosotros deseamos recibir esa herencia, ¿verdad? No es monetaria, ¿verdad? No como una herencia en el mundo, que también pienso que todos algunas veces desean, ¿verdad? Por lo menos en cuanto a recibir algo, no sé. Pero esto no es físico, esto es espiritual. Es una gran riqueza, como no lo hay ninguna otra, ¿verdad? Una herencia espiritual, lo cual es la salvación. Participar con el Señor en las cosas espirituales, ¿sí? Como lo hacemos ya, que nos hemos convertido en servidores de Dios, en sus hijos. Podemos ser llamados cristianos, los pecados han sido borrados, venimos a ser llamados hermanos del Señor, herederos, coherederos con nuestro Señor Jesucristo, sacerdotes para poder hacer sacrificios al Señor, como lo que estamos haciendo aquí en este culto a Dios. Son tantas las bendiciones que recibimos, la herencia entre los santificados. Gracias a Dios por ese perdón que Él nos da. Jesús, pues, ya no está aquí, como hablábamos hace unos momentos. Jesús ya no está aquí para perdonar pecados, Él personalmente, pero sí ha dejado el mandamiento, y lo sabemos, mas lo recordamos y lo enseñamos también a nuestros amigos que nos escuchen en esta ocasión. Hechos 2:38,
nos enseña y nos dice, arrepentíos y bautizar cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la gran bendición. No está aquí nuestro Señor para decirnos a cada uno de nosotros, tus pecados se son perdonados, pero sí ha dejado instrucciones. Ha dejado una manera como usted y yo somos perdonados, y el Señor quiere que todo el mundo venga a ese arrepentimiento y a esas aguas del bautismo. ¿Verdad? Y Él nos sigue perdonando. Aunque no esté personalmente aquí, pero Él nos sigue perdonando si cumplimos y hacemos esto que Dios nos ofrece, que el Señor nos enseña. Así que le animamos. Si entre nosotros hay alguien que aún no viene al Señor, le seguimos animando, ¿verdad? Que también tome parte de esta gran bendición y este perdón de pecados que ofrece nuestro Señor. No despreciemos pues el amor de Dios. No despreciemos el amor de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos esto rápidamente. Jesús vino a entregar todo. Vamos a ver 3 versículos que nos hablan de lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? De las condiciones para podernos ofrecer esto que estamos viendo. Segunda de Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor Jesús era rico, ¿sí? Él estaba ya en su lugar, dice, en los cielos, en su lugar de Dios que le pertenece. Pero Él no se aferró a aquel lugar. Él se despojó. Él dejó toda su riqueza, todo su lugar, para venir a ser pobre. Teniéndolo todo anteriormente, ahora cuando vino no tuvo nada. ¿Por qué? Por usted, hermana, hermano, y por mí, y por el mundo entero. Eso hizo nuestro Señor por nosotros. Y lo decimos fácil, pero es una gran bendición. ¿Saben? Aún desde su nacimiento nos damos cuenta que así fue. Los padres de él, María, y aquel que se pensaba que era su padre, ¿verdad? José, no eran ricos, no, al contrario. Y me gustaría que recordáramos este versículo en Lucas 2:12. Lucas 2:12, en donde se dice sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sí? Acostado en un pesebre. ¿Saben ustedes? Recordamos que nuestro Señor Jesús ni siquiera pudo estar en un cuarto, en una casa, en algún lugar limpio, ¿verdad? Como rey que era, que es, como el Hijo de Dios que vino a nosotros, al mundo, y se merecía haber sido recibido de la mejor manera. ¿No es cierto? Pero nos vino a enseñar humildad. Y vino a nacer en un pesebre, allá entre los animalitos, allá entre aquella paja donde están los animales, donde comen. ¿Sí? Con toda humildad. Y ahí se muestra precisamente eso, que el Señor era rico y tenía todo, y ahora vino a ser pobre. Para que nosotros, usted y yo, pudiéramos ser ricos, dice, que leímos hace un momento, ¿verdad? Usted y yo podemos ser ricos. ¿Cómo? Se preguntará alguien, ¿cómo es que somos ricos? Porque somos grandemente bendecidos en lo espiritual. No en lo monetario,
no en lo material. Esa no es la promesa de Dios, como muchos también predican en todo lugar. Las riquezas materiales. No, no, no. Dios ofrece las riquezas espirituales. Ese debe ser nuestro enfoque. Gracias a Dios por haber nacido de esta manera nuestro Señor Jesucristo. Aunque vivió en diferentes lugares, fíjense, aunque vivió en diferentes lugares, Él no tenía un lugar permanente. Ahorita hablamos de que el Señor Jesús nació en Belén, de que se crió en Nazaret, después vivió en Capernaum. ¿Sí? Pero no fue algo permanente. Nos dice en Mateo 8:20, nos dice así las Escrituras sobre nuestro Señor Jesús. Dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar, perdón, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús realmente no vivía ahí todo el tiempo en aquel lugar. Nuestro Señor Jesús andaba en todo lugar, predicando, enseñando, ayudando, haciendo su obra. Y no tenía lugar en donde dormir realmente, por andar trabajando en la obra de su Padre. No había descanso para el Señor, lo cual es un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? En el trabajo y en la obra del Señor. Fíjense ustedes, pues, solamente estos 3 versículos, cuánto nos habla del sacrificio de nuestro Señor, por usted y por mí. No despreciemos. Démonos cuenta verdaderamente cuánto ha hecho el Señor por darnos ese perdón. ¿Sí? Cuánto sufrió nuestro Señor para que usted y yo podamos tener esa riqueza, ese perdón y esa esperanza de la vida eterna. Cristo se dio a sí mismo para perdonarnos y rescatarnos. Mateo 20:28 nos dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es el perdón de pecados que Él da, el rescatarnos. Y ya vimos hace un momento, rescatarnos de la oscuridad, rescatarnos del poder de Satanás y traernos a la pureza, ¿sí? Para traernos a la luz, para traernos a Dios y a esa esperanza de la vida con nuestro Señor Jesucristo por todas las eternidades. No desprecie, pues, amigo, todo lo que Dios hace por usted y lo hace por todo el mundo, por cada uno de nosotros. Hermanos, esta es la conclusión, ¿verdad? Estemos constantes, no descuidemos aquella salvación que Dios nos da, sino estemos constantes y amigo, le invitamos pues que usted también sea parte de esta salvación, de este amor que Dios nos ofrece, para que Él perdone sus pecados y vivamos siempre en pureza, esperando la corona de vida. Gracias por su atención. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá más bien en un himno.